Esta es la historia de fe de una mujer que desde muy niña conoció el reino de las tinieblas, pero ahora es hija de Dios, no del diablo. El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes en esta hora, para cada quien que nos esté escuchando a través de este medio radial o a través de YouTube, de nuestras redes sociales. Mi nombre es Daniel Lobo y estoy acá con la hermana, hija de Dios y no del diablo. Quiero hacer una declaración. En uno de los episodios pasados coloqué una canción allí. Que le estaba diciendo a cada una de la audiencia, a cada uno en la audiencia, que pertenecía a Celia Cruz, una cantante cubana muy conocida. Pero yo no sabía que en realidad es Celia, una cantante, Celina, que creo que también es cubana, o no sé ella de dónde era. Lo único que sé es que debo decir que no era Celia Cruz, sino que era Celina como tal. Por si hay alguien en medio de nosotros que muy seguramente conoce, yo creo que hay gente que conoce en medio de nosotros y dirá, oiga, no, esa gente está diciendo cosas que no son. La culpa fue mía, mea culpa, dijo alguien, me advirtieron y yo pensé que no era, y bueno, ahí quedé yo con ello. Así que le pido disculpas a la audiencia en medio de ello. Continuamos en este episodio que continúa con Hija de Dios y no del diablo. Acá estamos con nuestra hermana. Sabremos el nombre de nuestra hermana hacia el final, por allá de los episodios y demás. Por el momento sabemos que es bautizada en el nombre de Jesús. Bienvenida, hermana, Dios le bendiga. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios. Dios les bendiga a todos. Bueno, vamos a continuar para ir cerrando un tema que nos quedó pendiente en el episodio pasado. Estábamos hablando de las ánimas benditas. Estábamos mirando todo este tema de las ánimas, quiénes son, cómo se mueven y cómo están en medio de la sociedad. Para nosotros en este momento está finalizando Semana Santa. ¿Algo tiene que ver las ánimas con Semana Santa? No, es otro tema. Pues de las ánimas sí habíamos dicho en el capítulo anterior que a través del Concilio de Trento en Italia se legalizó, más bien, ese concilio fue más bien para legalizar la adoración a las ánimas. Se le pidió a la iglesia tradicional pues que ese tema lo tratara en sus ceremonias, y así fue como se hizo. Ese Concilio de Trento, ¿de dónde sale el Concilio de Trento? Es una ciudad en Italia. En Italia. Entonces, ¿y quiénes hacen ese concilio? ¿Eso es de la iglesia tradicional? De la iglesia tradicional. ¿Sí? Sí. Entonces empiezan a hacer la adoración de las ánimas, alegando ellos a través de, como lo dije en la vez pasada, basándose en capítulos bíblicos o en versículos bíblicos, y haciendo creer que sí, en realidad hay un purgatorio, cuando en realidad no lo hay. Entonces, sí, muchos
han caído en ese tema. Unos adoran a las ánimas sin saber lo que son. Y otros, pues, sabiendo que son muertos, pero no la clase de espíritu que hay en ellos. Por ejemplo, yo empecé la adoración de las ánimas en la santería. Cuando empecé con la santería, pues yo veía en las calles, se me aparecían a veces en mi cuarto, a mí me hablaban. Al principio me espeluzaba la piel, pero ya después, pues era normal hablar. Hablaba con estos espíritus, al igual que hablar con un ser humano, sí. Bueno, pero yo le pregunto una cosa, hermana, discúlpeme. Bueno, termine su idea allí, está bien. O la pregunta, usted me dirá. La pregunta es, usted me decía la otra vez, fuera de micrófonos, usted me decía que usted se salía a la calle y veía como las almas en la calle, o sea, los espíritus. Vamos a hablar de las almas como tal. Entendemos que no son almas como tal, sino que son espíritus, particularmente demonios. Pero porque ninguna de estas almas deben ser ángeles, ¿no? No son buenos, o ángeles buenos, porque los demonios son ángeles malos, pero no son ángeles buenos, ¿no? No, nada, son demonios. ¿Y cómo era eso de estar viendo y hablando? O sea, ¿y de qué le hablaban? ¿Por qué se le aparecían? ¿Por qué la buscaban? ¿Por qué cree que sucedía eso con usted? Bueno, cuando empecé con mi vida, pues, en la santería, como le digo, empecé a ver cosas. Es más, yo desde niña veía cosas y en ese tiempo, cuando a mí me criaron con una inocencia tan grande que yo los veía como... ¿Pero quién la crió con una inocencia? ¿O inocencia hacia qué? Inocencia hacia todo. Yo era muy inocente en todos los campos. Hasta cuando tuve 17 años que ya empecé una vida... A vivir la vida. Sí. De ahí empecé a ver las cosas de otra manera. Y pues ya estos espíritus me empezaban como a atormentarme porque yo no los entendía. Al principio yo no les entendía. Me decían cosas que para mí eran como, ¿y esto de qué viene? ¿Por qué? Por ejemplo, que le diga a fulano que no vaya a tal parte, y yo, ¿por qué le tengo que decir? ¿Y usted conocía a la persona que... Sí, a veces digamos, se le aparecía un abuelito mío, digamos. Usted sabía que era mi abuelito y mi abuelito llegaba y le decía, vaya, dígale a Daniel que no vaya a la tienda, digamos, algo así. Sí. Bueno, que se me apareciera su abuelito, digamos que yo jamás conocía a su abuelito, sí, ¿verdad? Pero yo veía que se me aparecía y me decía, dígale a Daniel que no llegue a la tienda porque le va a haber un tiroteo y él puede salir perjudicado. Pues, ¿y yo por qué le tengo que decir? Y si eso no sucede, creo como mentiroso. Y o sea, me empezaba como a hacer cuestionamientos y no decía nada a nadie. Y entonces empezaba el tormento, a que no me dejaban dormir, y entonces, y de ahí empecé como que no a obedecerles tanto, pero sí a tenerles cierto respeto, a colocarle velas, flores, frutas, y empecé a hacer altar, y pues ya el hablar con ellas era más fluido, y pues a algunos les daba así los mensajes, cuando me daban los mensajes para darlos. ¿Y usted hacía altares, o sea, en su casa dedicaba algunos lugares y cómo coloca las estampitas, las imágenes? Porque cómo hace un santero para adorar un alma?
Pues en el altar las ánimas llevan como el último, pues el altar va como escalonado. Entonces en la parte de abajo del altar, pues yo tenía las ánimas. Ujú. Y pues cada vez que yo llegaba al altar era más bien por adorarles a ellas o por algún ritual en especial que tenía que hacer. Pero sí, había solo un sitio para ese altar en mi casa. No, no lo tenía visible a las personas que llegaran. A veces llegaban ¿Por qué? visitas. Nunca quise como que las personas supieran de que yo sabía de estas cosas. Y algunas personas que me llegaban con mira que tengo este problema así es. Y yo les decía cómo hacer. Me decía, hey, me funcionó. Y yo, ajá. Y entonces empezaron a, a llevarse como de voz a voz. No, que Heidi sabe, que Ganó Heidi... fama. Eso. Y empezaron a decir, no, que Heidi es bruja. Empezaron a decir muchos. Yo trabajaba en una institución educativa en ese tiempo. Me acuerdo que habían niños que me tenían miedo. Habían niños que yo una vez estaba sentada en la puerta de mi casa y había una niña y cuando me vio, pues, se le vio el susto. Y al pasar por mi casa, esa niña corrió como... y yo, pobrecita, ¿qué le han dicho? Yo no soy tan malvada tampoco. Claro, no, es una mala Sí. imagen de las brujas. Sí, sí. Una mala Entonces, bueno, no sé qué buena imagen puede haber de las brujas, pero claro, una mala imagen de las brujas. Sobre todo los niños suelen ser muy crueles frente a eso. Me hace recordar usted de una película de los años 90 llamada Sexto Sentido. Yo no sé si usted la vio en algún momento, con Bruce Willis, en donde la trama es muy curiosa. Usted me acaba de hacer recordar eso, porque el personaje principal está muerto, pero él piensa que está vivo. Y él piensa que el niño es el que está muerto. Y el niño le dice, veo gente muerta. Cuando usted me decía ahorita lo de las almas, se venía a mi mente esa película de Bruce Willis en aquella época, Sexto Sentido, si no estoy mal. ¿Cómo, cómo hace usted para manejar el formato de empezar a trabajar con almas? Porque cuando yo escucho la palabra o la frase trabajar con almas, eh, ellas trabajan para usted trabaja para ellas, trabaja para los familiares, empiezan a darle donativos, votos, ofrendas, a pagarle. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es eso? pues yo siempre sentí como eh, aquella tristeza, como qué será de aquellos que llevan a la tumba y se olvidan de ellos, pues, los dejan en el cementerio y nunca más los vuelven a ver. Y empecé yo como a esa curiosidad y por qué los dejan botados, pobrecitos. Pero que yo venía con el concepto, espéreme. venía con otro concepto. Claro, no, pero la espéreme iglesia a... tradicional. ya iba. O sea, ¿en qué momento usted cree que esas almas son personas de verdad? O sea, que son almas de gente de verdad. En ese momento entonces usted no era consciente de que eran demonios. No. Ya entendí por qué me decía usted lo de la inocencia. Ok, siga que está maravilloso. Sí, o sea, yo pensaba que en verdad existía el purgatorio porque eso es lo que, bueno, yo tengo ya mis añitos y en la escuela el ir a misa era un puntaje para sacar buena calificación. Ajá. Había que ir a misa. El maestro al iniciar el bachiller, mi profesor era el sacerdote. En primaria, pues, era una catequista, mi maestra de religión. Entonces, por ahí, y yo, pues, sí creía que existía el purgatorio en sí.
pues aclaro a los que están, a los oyentes, que el purgatorio no existe. En la Biblia no existe ningún pasaje que hable de purgatorio, y que si voy a creer en el purgatorio, estoy creyendo pues que Jesús murió en vano, porque si voy a pagar mis pecados después de muerta, pues hago lo que me dé la gana aquí y que me lo paguen mis hijos en misa, ¿no? Oiga, yo aprendiendo muy bien de su pastora, hasta se expresa como él, muy bien. Pero, hermana, me parece curioso el pedazo en que usted dice que usted empieza a convivir con todos estos espíritus. O sea, ¿cómo es que usted logra darle manejo a eso? ¿Y en qué momento lo ve viable para la sociedad desde su parte? Eso me está causando mucha curiosidad. En mi inocencia, como le digo, en mi inocencia pues yo iba al cementerio desde como tenía unos 12, 13 años. ¿Ya que iba al cementerio? Mi abuelito nos enseñó, mi abuelito era muy católico y nos enseñó que el 2 de noviembre, como ritualmente todo el mundo le lleva flores y velas a sus muertos. Sí. Yo llevaba, mi abuelo nos mandaba a una prima de allí, pues que lleváramos porque él no podía ir, y que rezáramos un Padre Nuestro siquiera. ¿Y por qué no iba? Perdóneme. ¿No quería, le daba pereza o algún trabajo? ¿También era hechicero? No, mi abuelo no. Nada de eso. Ah, ok, listo. Pero sí él, o sea, ese día lo tenía como que sí se debía ir muy importante. Sí, para él era muy importante ese día. A veces él iba y nosotros íbamos con él. Pero me causaba curiosidad que había muchas tumbas con flores, velas, y me ponía a pasear y habían algunas que no les llevaban nada. De ahí empecé, a que llevaba como 2 o 3 velas aparte y las ponía en las tumbas que no les llevaban nada. Y desde ahí empecé a verla, desde muy pequeña yo empecé a verla. Me empezaron a hablar así como yo. ¿Qué edad recuerda usted que haya tenido cuando estaba llevando estas velas y estas partes, y usted ve la primera alma, digamos? ¿Qué edad fue el primer espíritu? ¿Qué edad tenía usted? Que recuerde, yo tenía como 11 años. Pero cosas extrañas que no eran espíritus. Tenía como 8 años. Yo me levanté, tenía 8 años, sí. Yo me levanté y pues la luna estaba muy clara. Yo pensaba que era ya de día. Y empecé, pues, abrí el grifo y me metí. Y los patios en la costa son muy grandes, y en ese tiempo no habían paredes de bloques, eran cercados, y pues, quien pasara veía. Pues como yo estaba niña y no le prestaba atención a eso, yo me empecé a bañar, pero sí vi la candela desde el piso hasta muy alto. Era como de 2 metros de alto, y las risas de cuando yo empecé a bañarme a esas horas. Y cuando yo entré del patio, entré a la casa, mi abuelito me regañó. Me dijo: ¿tú qué haces a estas horas en el patio? Y yo, que me estaba bañando porque voy para la escuela. Me dijo: pero si yo no me he ido para el monte porque son las 2 de la mañana. Pues las risas no eran normales ni nada, pero no les temí ni tuve malicia de que estaba sucediendo. Ya sé que cuando hay aquelarre, o sea, cuando hay reuniones de brujas y están haciendo algún ritual, alguna cosa, pues se ve la candela, o sea, ellas se manifiestan, es ahí. Pues en ese tiempo no lo sabía y lo vi inocente. Y pues yo con los años conté eso que me había pasado y me dijeron: de cosas no te mataron porque como inocente. Entonces, pero no la mataron, ¿quiénes? Porque
cuando hay aquelarres, cuando hay reuniones de brujos que están haciendo sus cosas hacia ciertos espíritus, pues una persona no las debe ver. Una persona común y corriente no las debe ver. O sea Porque que usted se levantó y usted vio a esa gente haciendo su reunión haciendo sus reuniones, pues en el patio de su casa. sí, al fondo del patio sí, estaban. Pues no malicié nada en el momento. De ahí empecé a ver cosas. Y eso cuando tenía 8 años. Y sí veía cosas. Una vez vi como de la casa, en mi casa, una olleta se movía de una mesa a la otra. Y tampoco me dio como ese miedo, ese susto. O sea, no me daban miedo esas cosas. Cuando ya empezaron a hablarme las ánimas, como le dije, sí me espeluzaba, porque ya yo sabía que eran muertos, que me estaban hablando. Y cuando llegué a la santería, le repito, cuando llegué a la santería, ahí fue donde tomé que estos espíritus podían servir para ciertos trabajos que se necesitaban, para ciertos rituales, y así había como un canje. Yo las adoro, yo les pongo velas, yo les pongo flores, pero ustedes me ayudan, ustedes me protegen. Es más, mi espíritu protector para entrar a la brujería era un ánima. El ánima de una persona. Ya. ¿El que usted mencionó una vez? No, era otra ánima. Entonces, pues era mi espíritu protector. Yo le hice cierto ritual. Es una preparación bastante grande que uno hace ahí para que ese espíritu lo proteja. Desde entonces me sentí un peso en la espalda, que yo caminaba como medio inclinada, medio doblada del peso que yo tenía encima. Desde entonces ese espíritu no se me bajó de encima, hasta gracias a Dios un sueño que usted tuvo, que me dijo, que más adelante lo comentaremos, sí. Se me quitó ese peso. Se me fue ese peso. O sea, dejé de adivinar las cosas así, nada más que porque yo te toco y enseguida sé lo que está sucediendo. Ese espíritu me revelaba cosas de las personas con solo saludarles. Es más, cuando yo llegué a la iglesia, yo supe cosas de ciertos hermanos que no lo dije, pero sí. Solamente tres personas me fueron vetadas, que fueron usted, la hermana Diana, y puedo mencionar la hermana Bel. Nunca pude conocer nada de los tres. Tranquila, pero de los demás sí. Puede decir una cosa, si se lo pregunto, ¿usted lo intentó? No, tampoco. O sea, no era de su interés. Sí, era, o sea, a mí se me revelaban las cosas muchas veces sin yo quererlo. Ya. Porque ya cuando yo llegué acá a Mosquera, cuando yo empecé a ir a la iglesia, ya yo había quitado mi altar en mi casa, y ya yo tenía el deseo de buscar de Dios de alguna manera, pero esa parte de esa adivinación a mí me atormentaba muchísimo. Es más, el que yo supiera algo de una persona y no decirlo, eso me causaba un dolor de cabeza intenso, y pasaba todo el día con el dolor de cabeza solamente por no decirlo. Y era que yo aquí tampoco quería practicar esto. Me quería alejar ya de todas estas cosas. Sí, las ánimas tienen un día específico para adorarlas, para colocarle las velas. Todos los lunes hay que colocarle velas. El día que a mí me tocaba viajar, el altar no podía quedar sin luz. Tenía que dejarle, y si era un lunes, mucho más, tenía que dejarle velas colocadas. Yo trabajé con una fundación
y tenía que prepararme. En la Universidad del Atlántico a nosotros nos llevaron a prepararnos por una semana y yo preocupada porque tenía que viajar el domingo para poder estar lunes temprano. Y dejé delegada a mi hija. De ahí empecé a enseñarle ciertas cosas a mi hija. Yo le dije, no te dejo, porque yo adoraba los lunes, le hacía la oración a las 13 ánimas benditas. Hay una oración que se llama así. Y todos los lunes se rezaba. Yo le dije, yo mañana no voy a estar, a cualquier hora, no dejes pasar el día lunes y coloca las velas. Reza un Padre Nuestro, que la oración yo la rezo. Y por ahí fui metiendo a mi hija también. Según ellos, también tiene vocación para eso. Entonces, para adoración, para beneficio, para protección, las 13 años. Cuando se quería tumbar un trabajo, alguna cosa, pues, el ánima de Eric el Rojo, el ánima vikinga, y ya por venganza, son cosas que solo una vez invoqué al ánima sola. Estos, tanto el ánima vikinga como el ánima sola, ya piden vidas, ya no piden frutas, ya no piden velas. ¿Pero vidas animales vidas o humanas? Humanas. No dicen dame, pero sí. Sí, yo, por ejemplo, una de las formas de pedirlo, y así fue como lo pidió, yo necesito la mejor vela que tengas en la casa. Pues una persona, digamos como usted, pero si yo no tengo velas en mi casa, será comprar, y usted inocente de lo que le están pidiendo, porque yo no le puedo decir a usted le están pidiendo esto. Yo lo que le advierto es, te voy a advertir, ¿estás seguro que deseas hacer este trabajo así y así? Debes asumir las consecuencias. ¿Estás seguro que puedes asumir las consecuencias de este trabajo? Pues con el afán de que el problema se le resuelva, usted va a decir que sí. Pero jamás le puedo decir qué es lo que le están pidiendo. Ya cuando a la chica muy inteligente, la que hizo el trabajo que yo le estaba, o sea, la que pidió el trabajo que yo le estaba haciendo, en el ritual del trabajo, al momento de hacer el conjuro, ella no hizo el conjuro a su nombre, hizo el conjuro a nombre de la persona que se quería vengar. Y pues a esa persona se le murió la mamá. Pues era el pago. Esa fue la vida que reclamó el ánima. Sí. ¿Por qué? Porque reclama la vida, estaba pidiendo la mejor vela que había en la casa. Ya. Sí. Si lo hacía a mi nombre. ¿La conocía o le dijeron que lo podía hacer? Sí, así tenía conocimientos. Ella tiene ciertos conocimientos y pues yo la inculqué no solo sobre las ánimas, que ella muy poco le sabía pedir, sino que la influencié sobre el culto de la Santa Muerte. Esa mujer hizo desastre también. Cuando se abrió sola, porque ella se abrió sola, ella montó altar en su casa y todo. ¿Qué es eso, se abrió sola? O sea... trabajaba sola. Trabajaba sola, ella no trabajaba con ningún grupo. A veces iba y me preguntaba cómo se hace tal cosa y yo le decía, compra tal cosa, hazlo así, hazlo a tal hora, porque hay ciertas horas. Y a veces no sabía lo que las ánimas le querían decir, porque yo no solamente sabía leer las manos, sabía leer el café, era la única del grupo que sabía leer las velas. Las velas se pueden leer, lo que derrite la vela se puede leer, se puede interpretar.
yo era la única del grupo que interpretaba lo de las velas. Y ella cuando quería saber algo, ven acá, esta vela ¿qué me quiere decir? Y yo le explicaba. Y le explicaba cómo leerla. Nunca aprendió. No sé por qué nunca aprendió, pero sí se inclinó mucho, tanto que yo le he hablado y dice que ella el altar no lo quita. Y yo le he hablado en estos días, yo le estaba hablando del Señor y todo, y ella dice que no, ya no va a quitar yo. Evangelizándola. Sí. Listo. Bueno, llegamos al final de este episodio con las ánimas, las almas, ánimas benditas. Llegamos al final de este episodio y de este tema. Vamos a iniciar un nuevo tema en el próximo episodio. Recuerden que todo esto es más que cualquier otro educativo, para que no lo haga, para que no lo busque, comunicativo o informativo también. Estamos de verdad con una persona, yo la tengo al frente y doy gracias a Dios por ella en medio de nosotros, y hemos visto la obra de Dios en ella, pero también hemos sufrido los embates para poderla ver como la vemos hoy en día. Esto hace parte de todo el proceso de vida de un cristiano, de todo el proceso de lo que Dios como tal tiene para cada quien, para cada ser humano que se acerca con sinceridad. Así que bueno, hermana, me despido. Nos vemos o nos escuchamos en un próximo episodio. Dios le bendiga. Amén, hermano. Dios le bendiga a todos. Y sí, espero que si digo el nombre de alguna oración o cómo se hacen ciertos conjuros, pues no lo vayan a hacer en sus casas, porque las consecuencias son terribles. Hija de Dios, no del diablo. Es un podcast producido por Gracia Divina Ministerio en la dirección de Daniel Lobo. Pentecostales del nombre de Jesús. Vivimos la palabra.